Existen diferentes tipos de licencias que protegen la propiedad intelectual de los autores, ya estos sean escritores, sean cantantes, productores de videoclips o de películas. La más convencional y la que todo el mundo conoce es el copyright, donde el autor se queda con los derechos patrimoniales y morales de su obra y obtiene cierto porcentaje de las ganancias que pueda llegar a vender con esta. Sin embargo, esto no significa que no se puedan implementar otro tipo de licencias mucho más desprendidas, como lo es el copyleft, donde es prohibido prohibir, el copy use left, donde el autor juzgará diferente a quien compre su obra, y el copy use right, donde el autor tiene en su poder la decisión de escoger qué tipo de privacidad, venta, entre otras cosas, le quiere otorgar a su obra. Licencias que permitirían una expansión mucho más liberal de la obra y serían de gran ayuda para la alimentación de la cultura. En este video miraremos qué tanto saben los escritores y editores de nuestro país acerca de las licencias de propiedad intelectual, cómo se efectúan y qué ventajas y desventajas creerían ellos que se podrían llegar a presentar en caso de que se dejara de utilizar el copyright y se empezara a implementar otro tipo de licencias diferentes a este. Entrevista escritor. Mi nombre es Santiago Betancur Cortázar. Les presento, este es El Guyot, la novela que salió en la Feria del Libro pasada. Y vamos a hablar en torno a los temas de derechos de autor. Después de hacerle un recuento acerca de las diferentes licencias de propiedad intelectual, le hicimos estas preguntas. La verdad no creo. No creo porque el escritor de literatura lo que quiere es que su idea se conserve, que sea el planteamiento de su idea sea lo más importante y que se le dé la completa responsabilidad de autoría a él, porque en eso se basa el escritor, en que crean en su palabra. Si en el momento de que un escritor abre a las otras alternativas, pues está permitiendo que entren a manosear, a tocar su obra, lo ponen también a él a jugar en el juego, lo convierten en jugador de la manipulación del mercadeo, y ya lo están sacando de su posición como escritor. Realmente pienso yo, el escritor, aunque eso ha sido un poco devaluado, debe pensar solamente en sus libros, en sus ideas, en lo que quiere plantear cuando está escribiendo. Claro está que el escritor, y eso lo aprendí en la Feria del Libro cuando fue el lanzamiento de este libro, conocí varios escritores y ellos casi que por unanimidad me decían: mira, nosotros lo que somos un vendedores de libros. O sea, desde el momento en que tú estás pensando en crear una obra, también tienes que estar pensando en el mercadeo de tu obra. Incluso eso casi que determina el tipo de tema y tratamiento del tema que tú le vas a hacer. En literatura realmente son muy pocos y tal vez no existan temas originales, no los hay. Básicamente siempre se trata de una obra, de una historia de amor, luego un drama y luego la conclusión de ese drama. Y básicamente no existe una idea original como idea. Lo que hace diferente la literatura, y por eso es vigente y por eso se mantiene, es cómo trata ese mismo tema el escritor. Entonces, cuando se logra eso, el escritor necesita que digan: vea, esta persona trató ese tema de esta manera. Es su forma de darse a conocer. No porque se inventó el amor, no porque se inventó el erotismo, no. Es simplemente porque está tratando el erotismo o el amor de una manera diferente a como lo tratan las otras personas. El que le gusta la literatura gusta esos temas, quiere encontrar en él temas Como lo cuentan. Entonces ahí es cuando crea la identidad. Por eso los grandes autores y que tenemos afortunadamente tan grandes maestros se han convertido en maestros precisamente porque cogen una mina, como que la escarman, la desarrollan, y es ahí donde la cantera de sus personajes, de sus historias, de la forma de contar. Cortázar, por ejemplo, es un escritor donde él sabía que la forma que más lo impresionaba era como él jugaba con las palabras, y es de los escritores juguetones que tenemos en la lengua española, porque uno se divierte es como juega con las palabras. Entonces por eso yo pienso que sí, un escritor, para responderte,
no creo que estaría de acuerdo a esas otras alternativas que de pronto son prácticas en otra serie de campos, Claro, pero como no la en literatura. música. La música, en los exactamente. juegos de video, en las cosas que exista posibilidad de enriquecerse con su invento, claro, es factible, pero no en esto. Tal vez sí. Por ejemplo, yo no he publicado en Amazon, pero en Amazon uno de los consejos que dicen es, hay dos alternativas. Cuando tú estás llenando todos los formularios en internet, una alternativa es que usted permite que el usuario copie su obra o usted no lo permite. Entonces, El Creative supuestamente, Commons. uno puede decir, no lo permito. Resulta que lo aconseja Amazon, ponga permita, porque así, de 10 personas que se interesen en su obra, puede que 7 lo saquen permitido por usted y lo copien y lo fotocopien y ya. Pero de pronto 3 sí compran directamente su obra. Si usted solo permitiera que nadie entre, solamente compraría 1. Fíjate y verás, y realmente retomamos de nuevo el tema, de alguna manera siempre están, ya actualmente, están forzando a que el escritor se meta de lleno en el tema del mercadeo. Tú ves, por ejemplo, yo eso también lo conocí en la feria, ves los éxitos de la literatura inglesa, las literatas inglesas y los literatos ingleses ahorita están en boom prácticamente, usan los temas como la literatura barroca, que es toda la de los colmillos y los vampiros y todo esto, pero son unos genios para manejar el mercadeo. Y es un género que lo utilizan para la juventud. Exacto, y va directamente para ellos y saben manejarlo tanto que Harry Potter pues rompió todas las barreras, pero son manejos de mercadeo muy talentosos. Claro, son bestsellers. Parece que la autora de Harry Potter no pensaba que iban a hacer tantas series y ya lo último como que estuvo en una clínica psiquiátrica, porque tú no te imaginas la presión que puede generar las casas editoras. Son impresionantes porque se está hablando de mucha plata. Cuando tú das con la idea, se está hablando de mucha plata. Aquí en Colombia, como allá, como en cualquier sitio, el escritor solamente gana un 10% de su obra, no más. El 90% va para la editorial, pero no solo para la editorial. Los que más ganan en la tajada de un libro son las librerías. Ellos, por exponer su libro, por lo menos en Colombia, ganan el 50% del precio de venta, solamente por exponerlo. Son los que más ganan, porque no ofrecen sino el espacio, pero ofrecen el nombre. Seguro sí. A eso le falta tal vez mucho pedagogía, que los autores conozcan las diferentes maneras de expresar y cómo se va a ver, digamos, porque yo por ejemplo le saqué derechos de autor en la oficina de derechos de autor en Colombia y no recuerdo que me hubieran pedido, la verdad no recuerdo en el formulario qué tipo de derechos de autor quería, si las categorías que tú mencionas. No recuerdo que me hayan solicitado algo en especial, y si me lo hice, realmente no creo, pero me imagino que en un futuro, si ya se generalizan esas categorías, cuando se pida un derecho de autor, tendrá uno que pedir o autorizar esta o la otra. Tendrá ventaja dependiendo Claro. de la obra y cómo se quiera llegar. Bueno, el siglo XXI nos está dando tantas vueltas, están generándose tantos cambios en este siglo, pero pienso que no va a ser diferente al que ha sido siempre. El escritor debe ser un contador de historias, debe contar la historia, debe contar qué es lo que pasa en el ser humano, qué es lo que pasa al interior del ser humano, y seguir escarbando en eso. Esa es su materia, esa es su gran fuente, esa es su gran mina de donde surgen todas sus ideas. Creo que no va a ser diferente, van a cambiar los escenarios. Nos avecinamos a un escenario de guerra como en el que estamos envueltos en estos momentos. Entonces, en escenarios de guerra florecen determinado tipo de escritores, en escenarios de paz florecen otro tipo de escritores, se crean otro tipo de corrientes, pero igual yo pienso que el escritor del siglo XXI debe ser una persona actual, enterada de lo que está sucediendo, debe ser una persona sensible con la problemática del ser humano. Comprometida.
comprometida. Tú has dicho muy claramente, Luisa, cuando tú logras cautivar a la persona, a tu lector, porque sabes que tú dices ideas y las expresas rico, grato, esa persona ya entra en comunicación contigo con tus ideas. Por eso no existe un arte que sea más profundo que la literatura, porque va a la médula, al centro de tu conocimiento, de tu cultura, de donde tú absorbes lo que te sensibiliza del mundo, va de una, directo. Difícilmente lo logras tú con algo audiovisual, que es muy del momento. También tiene que ir adaptándose a las exigencias del mercado. O sea, no es un sujeto porque el hecho de que se siente y escribe ideas, se aleje, como en alguna otra época del romanticismo pensaban que eran seres que estaban abstraídos de la realidad, y porque como eran personas que, al contrario, cada vez están más comprometidos con la realidad, con lo que se está haciendo con la tecnología. Entonces sus obras igualmente serán así, cada vez más palpitantes, cada vez más, incluso más recursivas. Hoy en día se habla de la novela ilustrada, y es las mismas temáticas, solamente que puestos como monitos animados, entonces como caricaturas. Entonces, pero es novela ilustrada y se está generando, puede que existan muchas formas, pero igual, de todas maneras, el papel del escritor seguirá siendo lo mismo, escarbando en el ser humano, encontrando por qué diablos el ser humano no ha sido capaz de superarse a sí mismo, superarse como especie, y cuáles son los elementos que lo trancan. Otros se dedicarán pues a exaltar esos elementos que lo trancan. Pero bueno, el hecho es que como muchas otras profesiones, la del escritor es fundamental que siga existiendo, que sigan existiendo las libertades para que él pueda escribir de una manera libre, porque es así como surgen las ideas, no con que lo encasillen en términos legales y que lo terminen haciendo o forzando a que piense de tal manera, porque eso genera buenos ingresos. Entonces, mientras se le permita ese grado de libertad, seguiremos contando con excelentes escritores. Entrevista editorial Javeriana. Bueno, tenemos dos coordinaciones diferentes que manejan dos tipos de licencias, porque difieren en la forma en que se distribuyen los contenidos. Por una parte, libros, que manejan copyright, un derecho de autor de forma tradicional, representa las firmas de sesiones de derecho, que no hay una distribución abierta, los contenidos no están disponibles en línea, en forma restringida, digamos, en forma abierta, perdón, están más bien restringidos. Y tenemos, por otra parte, el mundo de revistas científicas, que sí están en un esquema open access, completamente abierto, sin restricciones para todos los usuarios, y manejan una licencia congruente, tiene que ver con las licencias Creative Commons y la forma como se envían las contribuciones y se accede a los contenidos. No, las escogió el editor, es decir, el editor hace la escogencia, no sin mirar las preferencias de los autores en términos de su propia visibilidad, sea en acceso abierto o sea pagando. No, cada una de las publicaciones cuenta con unos parámetros definidos en sus manuales para autores, en donde se establece qué uso va a tener su información una vez esté publicada en la revista y bajo qué parámetros debe enviar sus contribuciones. Nosotros estamos manejando actualmente una licencia 2.5 Colombia. ¿La 2.5? Sí, la 2.5 Colombia. Es que la 3.5. Queremos migrar a la 3.0. Que establece que debe haber atribución de donde se toma la información, los mismos parámetros de citación y referenciación que ya se conocen en el mundo científico, un uso no comercial, y no se permiten obras derivadas. Nos estamos migrando, nos estamos moviendo a una licencia 3.0 que es mucho más abierta, menos restrictiva y mucho más congruente con todo el movimiento Open Access mundial, en donde no se exige sino la atribución de donde se toma la información. Los autores lo saben y envían sus contribuciones con base en esos parámetros. Okay. La oficina jurídica nos apoya constantemente. Hay unos parámetros que ya están establecidos en las editoriales, por supuesto. La oficina jurídica siempre está apoyando esos problemas que suele haber con el manejo de, digamos, que las licencias, las sesiones de derecho, cuando llega a haber algún conflicto, cuando se rechaza alguna contribución por algún problema ético
Bueno, este tipo de cosas lo apoya directamente la oficina jurídica, pero sí hay unos parámetros establecidos que se debe manejar sesión de derecho, perdón, copyright y licencia Creative Commons para todo el contenido que está abierto. Los libros todavía tienen esquemas comerciales de trabajo porque circular los libros es mucho más complicado que las revistas. En términos generales se cree que si el libro tiene un valor que reproduce la cadena del libro también, puede circular más fácilmente en cadenas comerciales como librerías. Yo podría sacar ya todas las obras de la Javeriana en acceso abierto y gratuito y adoptar también fórmulas de Creative Commons en los libros, pero voy a tener problemas de circulación en librerías, en ferias, donde todavía el lector colombiano se está movilizando. Tú sabes que solo 4% de los libros que se están vendiendo en Colombia se venden bajo los formatos digitales. O sea, todavía estamos muy con porcentajes del 95 y 96% de venta de libros físicos. Entonces adoptar modalidades de gratuidad era complicado, sobre todo por los costos, ¿no? Porque imprimir un libro vale mucho dinero. Sí. Y por eso se adoptaron estos modelos, pero no son los más eficientes en términos de visibilidad, son mucho más eficientes los modelos de acceso abierto digital, ¿no? Por un tiempo se vendían las revistas y era muy problemático acceder a estas licencias porque la Javeriana sí se lucraba de alguna manera con la venta de las revistas, ¿no? Entonces esto era complicadísimo. Ahora la Javeriana decidió hacer todo gratuito, todo en acceso abierto y todo bajo el esquema de estas referencias de licencias. Ok, entonces es también el hecho de que es como un copyleft, ¿no? El hecho de que es prohibido prohibir y de alguna manera ayuda a la expansión cultural en el sentido de que ayuda a que las publicaciones pues expandan sin ánimo de lucro. Claro, ahí lo que hay que mirar un poco es cómo funciona el derecho de cita, es decir, hasta cuántas veces podemos citar un mismo artículo de manera gratuita y utilizarlo. Y ahí hay unas excepciones que habría que mirar en toda la normativa de Creative Commons. Pero en general nos ha parecido el mejor sistema para visibilizar conocimiento. Porque acuérdate que esta es una editorial científica, no es una editorial que busque rendimientos comerciales. Una editorial científica tiene como dos propósitos fundamentales. Uno, visibilizar la investigación, ¿no? Y dos, de alguna manera hacer que esa investigación tenga sentido en comunidades académicas a los cuales normalmente el acceso es difícil. ¿Cómo hacer eso? Bajo esquemas de acceso abierto. Porque si no era muy difícil. Antes figúrate, yo vendía 200, 300 revistas, ejemplares de una revista. Hoy un artículo puede ser descargado hasta 30.000, 40.000 veces, como tenemos algunos artículos en algunas revistas. O sea, es un cambio sustancial en términos de la normativa, pero había que aplicar licencias Creative Commons porque si no nos podíamos proteger y era muy vulnerable la legislación, ¿no? Claro, sí, que además que también el autor queda demasiado desprotegido en el sentido de... Y había problemáticas de si había bases de datos que reproducían los artículos, era complicado. Okay. Bueno, es una alternativa que no se ha explorado en la universidad, sobre todo porque no se han implementado modelos económicos que apoyen los modelos de edición. Se está pensando en una alternativa de llegar a cobrar por artículos o llegar a cobrar por proceso editorial, pero digamos que es un panorama que aún no se ha explorado en detalle. Por el momento seguimos trabajando con las licencias Creative Commons y con el apoyo de la oficina jurídica. Sí, por supuesto. También depende mucho del medio donde se vayan a divulgar, porque en las revistas, como se trata de unas licencias de uso, en realidad los derechos le corresponden al autor, los derechos por una parte y la responsabilidad. Las revistas se omiten, se eximen de toda responsabilidad con el manejo de las imágenes. Y como es un uso académico abierto, en donde se establece que hay una referencia, una atribución, no es necesario manejar los derechos de autor. Se entiende que no va a haber un uso comercial, por lo tanto no es necesario. Un escenario completamente diferente al de libros, en donde sí va a haber unas regalías, una distribución de los ejemplares, y representa que pues se manejen los mismos derechos y que se adquieran en caso de que las imágenes estén protegidas por derecho de autor. Bueno, en la primera instancia habría que empezar a evaluar qué modelo funciona, representa tiempo y esfuerzo adicional. Las licencias Creative Commons están abiertas, se pueden implementar sin restricciones. Realmente es muy sencillo ingresar a la página y copiar el código HTML que proporciona el enlace y realmente no cuesta mayor tiempo o mayor esfuerzo
implementarlo en cada una de las revistas. Entonces es un modelo viable, bastante sencillo de implementar, y por el momento no se hace necesario implementar otro modelo. Conclusiones. Tanto los editores como los escritores no conocen de una manera amplia los tipos de licencias existentes para la propiedad intelectual. Para un escritor, una licencia como el copyleft podría no beneficiar porque, aunque en la literatura las ideas son generales, es el estilo del escritor el que les da un valor. Cada vez el escritor está inmerso en un mundo donde el mercadeo le pide cuentas y debe ceñirse a las exigencias del consumidor. Depende entonces de qué tipo de escritor hablemos y cuáles sean las motivaciones al escribir, ganar dinero o hacer denuncia social. Un escritor, como Santiago Betancourt, escribe por compromiso con la sociedad y no tanto por ánimo de lucro. Tal vez, con escritores con su mismo compromiso, sea pertinente una licencia como el copyleft por su rápida reproducción. Sin embargo, el problema sucedería en cuanto al sustento que, para escritores como este, representa escribir. Por ende, un copy use left o copy use right sería útil. Por el momento, a los libros ser vendidos en un 94% de forma escrita y con derechos de autor, le es mejor a las editoriales seguir manejándolos de esta forma. Sin embargo, si no se preocupasen mucho por los ingresos más que por la reproducción cultural, como es el caso de las revistas en la editorial Javeriana, sería mucho más conveniente una licencia más permisiva como el copy use right o el copy use left, para que ni la cultura lleve ni el autor lleve. En una editorial de carácter científico como la editorial Javeriana, queda claro que importa más la riqueza cultural que el simple ánimo de lucro. Claro está que sin llegar a pasar los derechos de autoría. Intenta entonces ser equivalente entre la publicación por conocimiento y el mundo capitalista en el que vivimos, cosa realmente importante para mantenerse en posición y cumplir sus propósitos. En el mundo de los libros se tiene que encontrar cierto equilibrio por esparcir el texto, pero de la misma manera seguir teniendo ciertas retribuciones económicas. Esta es mi canción de despedida.